Bien, el tubo de rayos, ¿cuántos elementos tiene que son fundamentales? Dos partes, ¿cierto? Ánodo y cátodo. ¿Cuál es el ánodo? El platillo, ¿de qué material es el platillo? Tungsteno, ¿cierto? Y el cátodo, ¿qué función cumple? Disparar los electrones, ¿cierto? Y produce la radiación. Hay dos factores que son fundamentales para el proceso de emisión de radiación. ¿Cuáles son? Hay dos factores que son fundamentales al momento de emitir las cuáles son. Porque claro, yo tengo los electrones con el platillo tungsteno, ¿cierto? Y sale la radiación. Pero hay dos factores que están incluidos en este proceso, que son el KB y el miliamper, ¿cierto? El KB va a estar directamente influenciado con la intensidad del rayo. Eso quiere decir que mientras más KB, la profundidad del rayo va a ser más profunda, ¿cierto? O sea, si le meto más KB a mi imagen, voy a irradiar más o menos al paciente. Más, ¿cierto? Y el miliamper es la cantidad de electrones que yo voy a chocar con mi tablillo de tungsteno. Eso quiere decir que mientras más electrones van chocando, la radiación debería ser mayor o menor. Mayor, ¿cierto? Entonces, el voltaje entrega o da la energía de penetración de la radiación, mientras que los electrones entran la cantidad de fotones que van a estar interactuando con la materia. Por lo tanto, la matriz melisa, la exposición a los rayos va directamente influenciada en el cable y en el miliamper. Ahora, cuando nosotros emitimos rayos, se produce un fenómeno de ¿qué le pasa al platillo cuando estoy tirando los rayos? Empieza a girar. Ese proceso se llama rotación del tubo de rayos. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque a veces, igual que ya tenemos su pregunta, una parte y dos, que a veces lo van a mandar ustedes, mientras el tecnólogo a lo mejor está firmando la voz del paciente, le van a pedir tira rayos y lo primero que tiene que hacer es rotar. Cuando estemos en el laboratorio de imagen, vamos a ver que el botón donde se tira el rayo tiene dos anclajes. Un anclaje que marca la rotación, o sea, agua el tubo de rayo para que la lámina de tungsteno vaya girando y después el segundo clic donde lanzo. Si yo llego y aprieto, que puedo usar el tubo y la radiación no va a salir según la dosis y exposición que indico. Entonces siempre es importante hacer los dos, uno para rotar y el segundo para disparar, ¿ya? Cada vez que usted dispare, tiene que avisar y tirarlo, ¿ya? No me haga más de lo mínimo. Ok, entonces, cuando yo emito el rayo, se producen tres fenómenos a partir de lo electrones. Una, que es la más importante, que es lo que se produce, calor. El 99% del fenómeno que se produce dentro del tubo genera un calor residual. ¿Por qué? Porque el tubo, constantemente, estoy tirando de forma continua, ¿cierto? Por lo tanto, movimiento atómico genera radiación calórica residual. Por lo tanto, ¿debería calentarse el tubo de rayos? Sí, es peligroso para el operador, debería ser. Por lo tanto, cuando estemos lanzando hay que tubo de rayos porque probablemente caliente si es que hemos hecho varias, ¿ya? Hay otros fenómenos físicos que se producen, que es la radiación característica. La radiación característica se caracteriza, para la redundancia, porque uno de los electrones que está tirando del cátodo choca con uno de los electrones de la placa de heno y genera un efecto previsible. Y saca el electrón de su orbital, genera una radiación deprimida, que es la radiación que me va a permitir trabajar con mi paciente. Y esa corresponde al 1% de la emisión total de radiación calórica o ionizante. Hay otro tipo de radiación, que es la radiación de frenado, y se produce porque literalmente lo que hace el electrón, ¿cierto? Uno de los tantos electrones, porque hay muchos electrones que están sacando, pasa cerca del núcleo, igual que los cometas, cuando pasan cerca de la Tierra, da su luz y se da la media vuelta y no logran tocar, se produce lo mismo en el núcleo del átomo, pero cuando se acercan y vuelve a salir, disminuye la energía y la velocidad de ese electrón. Diferencia que se produce literalmente hace que el electrón se frene y como se frena genera una radiación residual. Esta radiación residual se llama radiación de Brest-Llano o radiación de frenado. Entonces un tubo de rayos produce tres tipos de radiación. ¿Cuáles son? En base a lo que conversamos recién. La que se produce en el 99% por la calórica, ¿cierto? Después, la segunda radiación que ya habíamos dicho, la que corresponde al 1% de la radiación total y la radiación de frenado que se produce por el que quedan del núcleo. Y se evita
en esta curva, que es el buchón, le mando el libro del buchón, ¿no? Bueno, está en la biblioteca, no se lo voy a mandar digital. El buchón es un libro bastante interesante porque habla mucho de estas gráficas. Esta gráfica, bueno, demuestra claramente que la teoría de rayos son radiación de frenado, o sea, los proyectiles saltan literalmente a cualquier parte y se frenan, pero no salen. En cambio, hay un por ciento de la radiación efectiva, ¿cierto?, que se produce a los 69 kilowatts, que es la radiación característica. Bien, asestamos a trabajar en este equipamiento. ¿Cuáles son los mayores riesgos potenciales para esta unidad? Una, la radiación, ¿cierto? Y suele pasar, de repente nos falta que el técnico está ahí afirmando al paciente y, bueno, primer día de un interno de biología médica, tira el rayo y no lo tira bien, o el técnico está desprotegido, o no protege a la mamá, ¿cierto? Hay riesgos inminentes al ITRI de los tecnólogos y de los clínicos de rayos. ¿Qué otro riesgo tenemos aquí? Riesgo electivo, y esto, ahí tenemos un punto de foco, siempre tanto técnicos como tecnólogos tenemos que llegar a la sala a revisar un para verificar que necesitan cables sueltos, imperfectos en equipamiento. ¿Qué otro tipo de peligro tenemos en el equipo de rayos? Láser, ¿cierto? Y el láser puede generar efectos directos a nivel de dos enlaces, dos a mi campo abiertos del paciente. ¿Qué otro tipo de riesgo tenemos? Los clínicos y los biológicos por los biológicos de los pacientes y además por los clínicos reconocidos habitualmente. Eso ya lo vimos anteriormente, eso también, ¿cierto? Y entonces, ya sabemos que el tubo de rayos emite el 1% efectivamente para la imagen. Y ese 1% va a interactuar con la materia de mi paciente. Teníamos qué tipo de interacción. El efecto y la formación de pares, que esto lo van a ver en el lateral. Para efectos imagenológicos vamos a caracterizar estos dos fenómenos físicos. El efecto fotoeléctrico es lo físico en el cual el fotón incidente, siendo el tubo de rayo, choca con un electrón de la materia y este electrón que está en mi materia, o sea, mi paciente sale eyectado en su totalidad, ¿cierto? Saca por completo, no deja ningún residual. Por lo tanto, ¿habrá un que llega a mi detector o no hay rayos que llegan a mi detector? No hay rayos que llegan a mi detector, ¿cierto? Versus el efecto Compton, que es el mismo, pero en vez de que se lleve la totalidad de la energía, se lleva parcialmente. Por lo tanto, queda una energía residual. Y esta es la energía dispersada, la que va a llegar al detector. Por lo tanto, en base a esa premisa, nosotros podemos empezar a categorizar la imagen de acuerdo al tipo de radiación que se generó en la interacción del paciente, ¿ya? Por lo tanto, como habíamos dicho, el efecto fotoeléctrico, lo que hacía esto, por lo que digo de imagen en mi radiografía, o imagen negra. Ejemplos de estructuras que generan efecto, perdón, me dijo la cámara, no, es la. Los huesos generan mucho energético porque absorben la energía. No dejan que pase el rayo más allá del sentido. En cambio, a nivel pulmonar o a nivel abdominal, por ejemplo, se va a producir el efecto. Eso quiere decir que llega el rayo, choca con el electrón, pero sigue emitiendo rayos hasta llegar a. Por lo tanto, va a haber radiación en el electrón, pues no va a haber. Por lo tanto, el efecto fotoeléctrico que va a producir radio opacidad, el primer lenguaje, y el efecto Compton va a producir radio lucidez. Por lo tanto, a partir de esta premisa, hacemos la clasificación de elementos de acuerdo a la radio opacidad o la radio lucidez. En el caso en el hueso, esto es una estructura radio opaca o radio lúcida. ¿Cómo se ve? Blanco negro. Blanco, por lo tanto, todo lo que se ve blanco es radio opaco. ¿Y qué significa que sea algo que tiene alta densidad o baja densidad? Alta densidad. Y en el caso del aire tenemos radio lucidez. Eso quiere decir alta densidad o baja densidad. Baja densidad. Entonces, de acuerdo a la densidad de la materia que tiene mi cuerpo, se va atenuando la radiación a medida que voy aumentando la densidad de mi. Que lúcido no hay algo que se nota. Yo que se va a cambiar lo mismo, no lo voy a negar. Pero ya nos vamos a ir acostumbrando al lenguaje. Ahora, poco chiquillo, que hay más que la prueba que pongo más. Y de pasadita chiquillo, haciendo el primer año, ganando poco, por lo tanto yo asumo que todos ustedes son anatomía. Sin embargo, creo que sería pertinente mandarle los videos de anatomía de pronto para que revisen un poco cómo se visualiza la distintas estructuras, viendo escáner, rayos, resonancia con el video del lugar. Bien, entonces,
A partir de esta premisa, en radiografía, como la radiografía, a diferencia de otras modalidades, es una imagen que se toma en 2D, o sea, es bidimensional. Como es un bidimensional, vamos a ver que hay planos que son categóricos para la radiografía. Dentro de ellos tenemos el plano básico del paciente, que igual tenemos anterior, posterior, ¿cierto? Lateral derecho, lateral izquierdo, craneal y caudal, ¿cierto? Entonces, a partir de esta premisa de categorización, vamos a tener tres tipos de planos fundamentales en radiografía. La imagen es anteroposterior o posterior anterior. ¿De qué depende de eso? De dónde venga el rayo. O sea, el flujo de rayos hacia frontal del paciente y después detector significaría anteroposterior o posterior. Anteroposterior de rayo, mi paciente, y atrás el detector. A diferencia de, por ejemplo, la radiografía, que tengo el flujo de rayos, tengo mi paciente y llega por la espalda y adelante de él tiene el detector. ¿Cómo se llega la proyección? Anteroposterior o posterior anterior. Posterior anterior, porque el rayo llega a posterior del paciente y después llega hacia el derecho. ¿Ya? Ejemplos de imágenes que pueden tomarse o posterior anterior. ¿De qué va a depender de esto? Del grado de magnificación de la. Mientras más lejos esté el detector de la estructura de interés, más grande se va a ver la luz. ¿Ya? Y eso es una situación que se produce en el mundo de la fotografía y en el mundo de la tecnología ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Tenemos otra estructura como, ¿qué estructura es esta? La rodilla, y hay ángulo posterior o anterior, ángulo posterior, ¿cierto? Hacia la cuenta, ¿cierto? Y el lado. Bien, tenemos otro plano complementario que es el plano lateral. Y literalmente, como dice su nombre, ponemos posicionalizada al paciente, ya sea en el estativo o sea en la anexo, ¿ya? Y el objetivo es demostrar en un segundo plano y mencionar las cualidades anatómicas de la estructura que estamos viendo. En este caso, ¿qué estructura es? La columna lumbar, ¿cierto? ¿Cuántos tienen la columna lumbar? Esto se me preguntó de los chicos de ¿cuántos huesos tienen el lumbar? 206. ¿Cuántas vértebras tiene la lumbar? 12. ¿Cuántas las tiene la columna vertebral en total? Ya está dividida en cuántos segmentos la columna. Entre ellos, el cervical, dorsal y dorsal. ¿Cuántas cervicales tiene? 7. La dorsal, ¿cuántas vértebras tiene? 12. Y la lumbar, 5, ¿cierto? Y la región sacra, ¿cuántas vértebras tiene? 5. Relacionadas, ¿cierto? ¿Y sacro? Acá tenemos la pelvis, la cadera y el sacro, ¿cierto? ¿Qué rodilla es? O sea, que algo de la cadera. ¿Qué estructura es? Ese hueso, ¿cómo se clasifica? ¿Qué tipo de hueso es? Porque tenemos hueso largo, corto, huesos irregulares y los huesos se echan muy así, definitivamente es bueno. Bien, y bueno, ¿qué tal? Que ya la costilla, pero la de los codos y de los pacientes que tienen bloqueada. La manito. Y esos planos oblicuos. Utilizar los planos oblicuos era un complemento al anterior lateral, porque me permite ver estructuras que no pueden ver en otros planos, como la estructura ósea de las manos, ¿cierto? Los huesos del carpo, ¿cierto? O los huesos del el uso de huesos. Pero aquí la mano empieza entonces, por lo tanto aquí terminan con tacho, ¿cierto? ¿Qué huesitos los conforman? Los huesos del tacho. Ya, es parte del tobillo, pero el calcán y ¿qué estructura anatómica tenemos acá? El hombro, ¿cierto? ¿Qué estructura es esa? La clavícula y esta, la escápula, ¿cierto? Bien, entonces, para que pueda, ¿cierto? Para caracterizar estructuras que sean de alta densidad o de baja densidad. Si se fijan todas las fotos, literalmente describen estructuras óseas. Es muy raro estudiar partes blandas porque hoy en día tenemos otra modalidad de imagen de partes blandas. Además, caracterizan bastante bien el interfase de contraste, pero en espacial no queda un poquito de acuerdo a la velocidad de la estructura de que se va atendiendo, ¿ya? Lo bueno es que es rápido y indoloro, o sea que reciba el dolor, ¿cierto? Pero tiene ciertas limitancias como que sea 2D y no en 3D como la tomografía computada, ¿cierto? Y siempre, y es un ritual que tenemos el mundo de imagen, los que trabajamos en radio, que siempre andamos con monedas pegadas en el uniforme. ¿Por qué es necesario andar con monedas pegadas? ¿Para qué necesito la moneda? Uno anda con una moneda de 10 pesos, una de 10 pesos. ¿De la 10 Sí. ¿Sí? Andamos con una de 10 pesos, 100 pesos. ¿Para qué necesito una moneda en rayos? ¿Ah? No sé. Aparte de las monedas, los imanes no
oftalmólogo podemos entrar con plata personal, pero si estuviera en Brasil o en otros países, como tienen susceptibilidad, pueden alterarse y entrar a los campos, porque están hechos de bronce o cristal. Eso no se llama. Pero ¿por qué tenemos que andar con moneda? Además, yo necesito mandar a los pacientes, y es importantísimo en el mundo de la tecnología, es para demostrar si es el lado derecho o el lado izquierdo. Lo mismo que le pasó al colega en la rodilla A, que al paciente le terminaron operando la rodilla, ¿cierto? Si no marcan bien el lado, probablemente no tiene identificado si efectivamente es el lado derecho o el lado izquierdo, ¿cierto? Bien, entonces la limitación de la radiografía es que hay una alta dispersión del escenario, o sea, hay un efecto de dispersa muy amplia diferencia de otras modalidades. Hay superposición de estructuras, como se visualiza acá, o sea, no logramos caracterizar en mayor profundidad porque se exponen de acuerdo a la densidad de la estructura. Tiene baja caracterización espacial, baja caracterización de contacto, diferencia de otras modalidades anatómicas, y no logramos la totalidad de la caracterización anatómica global. Ahora, ¿para qué es la radiografía? Que siento que cada vez se va reemplazando de acuerdo a la experticia de alguna modalidad imagenológica. Es que en el caso de radio es un examen rápido, por lo tanto, si siento un trauma algo evidente, es el radio. Me refiero a un trauma chiquillo, así como un chico en la cabeza, como la cabeza que con la paciente más grupo, que un paciente que estaba robando literalmente y quedó imputado en una reja, tuvieron que cortarle toda la reja para llevarla, ¿cierto? O nos faltan las peleas que llegan atravesados de lado a lado y llegan como si nada, o los pacientes variados, ¿cierto? En primer lugar, rayos, porque no producen los artefactos que sí producen la tomografía computada, menos lenta de ayudar al resultado. Menos. Por ejemplo, también típico los niños que se tragan las monedas, que se tragan los cohetes y generan un curso de la vía aérea. El primer estudio que le hacen por el tratamiento aéreo, que es producto de objetos extraños, en la cara de atrás. De hecho, al paciente se le quiere inspirar dentro de lo que puede inspirar de la educación se le da el tratamiento para ver si tiene clínica subclínica o lo que sea. Es el método más que es un método que es muy rápido y podemos ver objetos de alto conflicto diagnóstico en un sistema que tomar resolución inmediata. Inclusive, este estudio se puede llevar a pabellón. El paciente de urgencia no es necesario que pase a una sala de rayos, sino que se va a pabellón por el equipo de rayos en pabellón. ¿Ya? Y aquí se puede encontrar de todo. Estos son pacientes reales. En todo caso, ¿ya? Pacientes con parines, en que llevo con esa mala idea, típicos que se tragan moneditas, ¿cierto? Y generan tratamiento aéreo. Estudios quirúrgicos para la infección de controles quirúrgicos pediátricos, ¿cierto? Controles cardíacos para los estén aórticos, instalación de casos, algunos objetos de extraño. Un paciente que estaría en una zona donde no se agregó el domo. Sin embargo, luego se filtró una foto del rayo de un paciente grande en una ubicación habitada donde no debería entrar un desodorante. ¿Cierto? Tenemos quirúrgico de vesículas, ¿cierto? Presencia de tumores que se logra ver. Y control de otros elementos de síntesis como las fracturas, ¿no? ¿Cierto? Varias, objetos extraños, ¿cierto? Controles fúngicos de la síntesis, tumores, después de nuestros sarcomas, porque nos falta ahí los accidentes varios, ¿cierto? En el caso de la mamografía, no queda ajena a las cualidades imagenológicas que tiene la radiografía. En este caso, la mamografía, a diferencia de la radiografía, es una estructura de menos densidad que una grama ósea, por ejemplo, y que además necesito incluir algunos segmentos anatómicos como la capa muscular interna pectoral, ¿cierto? Y por lo tanto requiere menos dosificación. En cualquiera de los escenarios tiene la misma cualidad, es una imagen bidimensional. Hay dos que son obligatorias en mamografía, que tenemos la cráneo caudal, derecha e izquierda, ¿cierto? Y tenemos la obliqua mediana, significa que se toma el eje largo de la glándula mamaria e incluye parte de la rama muscular, tanto de la mama derecha como de la mama izquierda. Esta siempre tiene que ser lo más simétrica posible para hacer las comparaciones anatómicas bilaterales y así poder caracterizar mejor el tejido glandular. Y estas, al igual que los estudios de resonancia, tienen una categorización que es la categorización PIR para radiografía, mamografía y PIR para resonancia, ¿ya? Y esta
también la pregunto, pero muy general, que son los estadios que nosotros podemos encontrar de hallazgo imaginológico de malignidad o de sospecha de malignidad que puedan decir que hay pesquisas incidentales. ¿Ya? Habitualmente, como les comentaba a su compañera cuando hizo la pregunta, la categorización viva es la categorización de alto riesgo dependiendo de qué tan grande sea la lesión, si tiene contenido circulado, si contenido sobre densidad de la compresión o la magnificación, ¿cierto? O si son estudios no concluyentes, si son manejos complementarios como la ecografía mamaria o su efecto de la resonancia magnética. ¿Dudas? Consulta. Pero que tengo una duda. El tipo de radiación del año 99 se utiliza solo el 1%. Solo El y todo eso no se utiliza. Queda totalmente en el tubo y de hecho si se recuerdan cómo era el rayo, lo vamos a ver abajo porque abajo en la imagen tenemos y el tubo de rayo tiene una carcasa, esta carcasa de plomo. Entonces el plomo logra absorber un porcentaje importante del calor literalmente que están viendo literalmente literalmente una algunos no Para hacer funcionar el anodo hay que entrar un tiempo necesario. Sí, hay que rotar segundos. ¿Qué momento del caso del lema o de giratorio se utiliza la polinaria? ¿Por qué se utiliza? Porque como que la mucosidad. Buena pregunta. Habitualmente en la pulmonaria el método más barato para estudiar es la terapia. Podemos ver dos procesos de compromiso inflamatorio, pero se pueden ver inflamación de los bronquios, compromiso de colapso, sea por hemorragia, sea por agravamiento aéreo, sea por una condición que vemos niveles tipo aéreos, o colapso de los lóbulos oncológica, o sea, ya que sean muy grandes, también se pueden lograr ver por y es que tenemos más hoy en día. Solamente por eso. Ahora, la gran mayoría de las enfermedades hoy en día usan un poco la radiología, no todas las patologías, y se trata del escáner, porque el escáner mencionado, se ve todo plano,